Eh, Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar una charla introductoria del curso Sismología Histórica, Métodos, Resultados y Aplicaciones. Hemos querido dar esta charla porque hemos comenzado con este curso el ciclo de cursos internacionales que da CENISI, es decir, el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Ha habido muchas preguntas, muchas llamadas telefónicas, tanto por WhatsApp como también llamadas del Perú y también preguntas por correo electrónico sobre este curso. En realidad es un curso que por primera vez estamos dando en este campo de conocimiento que nos parece muy importante. Y esta charla introductoria es precisamente para aclarar todos esos conceptos y mostrar un panorama de qué se va a tratar el curso. El curso debe empezar el 21 de este mes. Debía haber empezado ayer, pero hemos considerado que se dé esta charla para poder captar más alumnos que puedan estar interesados en el mismo. La charla, el curso lo va a dictar la doctora Alejandra Leal Guzmán. Ella es antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en urbanismo, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Venezuela también. Actualmente labora como investigadora adscrita al Departamento de Sismología de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISI, compilando y sistematizando registros históricos sobre la sismicidad venezolana del periodo comprendido entre los 16 y 20, con el fin de estimar intensidades y parámetros sísmicos para terremotos históricos y realizar estudios sobre la evolución histórica del riesgo sísmico urbano y sobre la construcción social de riesgo sísmico en Venezuela. Es autora y coautora de diversas publicaciones especializadas en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, en la línea de investigación que ella trabaja. La doctora Leal Guzmán se ha desempeñado como profesora universitaria en las escuelas de antropología, historia y geografía de la Universidad Central de Venezuela, y en el doctorado en urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad. Adicionalmente, está acreditada como investigadora 2 en el programa de estímulo a la innovación e investigación del Observatorio Nacional de Ciencias y Metodología. Tenemos el gusto de tener a la doctora y le doy pase para su charla. Adelante, Alejandra. Ok, vamos a colocar aquí primero. Muy bien, buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta charla donde vamos a discutir un poco en líneas generales de qué se trata la sismología histórica y cuáles son sus métodos, resultados y aplicaciones. Bien, el orden de la presentación va a llevar estos puntos que tenemos acá. Por supuesto, vamos a aclarar el concepto de qué es la sismología histórica y de qué se trata exactamente, cuáles son sus materiales y sus métodos y cómo procedemos quienes hacemos investigación en esta línea. Luego vamos a hablar brevemente de la intensidad macrosísmica como un parámetro fundamental en la sismología histórica, cómo se procede para establecer la estimación de intensidad y hacer el cálculo de parámetros de la fuente sísmica en el caso de los terremotos históricos. Y luego vamos a reflexionar un poco sobre los resultados y productos de la sismología histórica y cuáles son esas otras disciplinas o áreas donde la perspectiva de la sismología histórica tiene aplicaciones, sin que sea necesario que uno mismo esté adscrito a esta línea de investigación. Bien, la sismología histórica en realidad es la rama de la sismología que se encarga de estudiar los terremotos que han ocurrido antes de la aparición de los instrumentos de medición sísmica, que es un fenómeno que ocurre a finales del siglo XIX. El objetivo que tiene la sismología histórica es asignarle los parámetros básicos correspondientes a estos terremotos, es decir, intensidades, magnitud y epicentro. En algunos casos, y dependiendo de la cantidad de información de la cual los investigadores disponemos en ese momento, también es posible estimar una probable profundidad para estos terremotos. Es decir,
La sismología histórica tiene exactamente los mismos objetivos que tiene la moderna sismología instrumental, pero tiene sus propios problemas referidos a los materiales y a los métodos, porque ya que no existen registros sísmicos que nos permitan estudiar esos terremotos, hay que hacerlo a través de las fuentes históricas o de registros escritos. De modo que la sismología histórica también tiene que combinar métodos históricos para compilar y validar la información con el razonamiento sismológico para avanzar en la estimación de los parámetros sísmicos básicos que corresponden a los terremotos preinstrumentales. Esto es muy importante en el caso de América Latina porque la mayor parte de la sismicidad, en el caso de todos los países por ejemplo, de Sudamérica, es una sismicidad histórica. La mayor parte de los sismos y los sismos más importantes han ocurrido en esa época que se reconoce como no instrumental, cuando no existían los instrumentos de medición sísmica que hoy damos por sentado. Por lo tanto, la sismología histórica realmente nos permite ampliar la ventana de la sismicidad histórica en Latinoamérica e ir hacia atrás, descubrir sismos nuevos, ajustar los parámetros y el análisis de los terremotos que están poco o mal estudiados, y cada vez nos permite llegar a la completitud del catálogo sísmico y también a tener el panorama de la sismicidad histórica en la región. ¿Qué ocurre entonces con los terremotos históricos? Las fuentes históricas para estudiar los terremotos son muy variadas y siempre podemos acceder a registros históricos que tienen diversa procedencia. Por supuesto, particularmente nuestro equipo de sismología histórica en Fundisis prefiere trabajar con fuentes primarias, es decir, con documentos de archivo. Sin embargo, como no sabemos hasta que nos enfrentamos con el sismo qué tantas fuentes vamos a conseguir, cuáles son las mejores fuentes, siempre es probable enfrentarse a terremotos que estén incluso muy poco documentados y haya poco que encontrar en las fuentes primarias, que pueden ser inéditas como documentos en el Archivo General de la Nación o fuentes publicadas, como son las crónicas coloniales y los libros de viajeros, en lo que se refiere al continente. También hay una bibliografía muy variada que se puede utilizar para informarnos y para tener una descripción muy completa de nuestros terremotos históricos. Por ejemplo, algo que se utiliza muchísimo es consultar otros catálogos, no solo catálogos sísmicos, sino catálogos de tsunamis, catálogos de efectos geológicos, anuarios, censos, boletines científicos, artículos que hayan sido escritos en la época. Se pueden revisar prensa, se puede revisar una monografía muy diversa y también se pueden revisar documentos oficiales que se hayan producido, por ejemplo, informes sobre los terremotos en la época. Es decir, hay toda una cantidad de información o de fuentes de información que pueden ser revisadas para obtener una información apropiada sobre nuestros terremotos históricos. Esto en el caso de las personas que hacemos sismología histórica desde el principio, desde la compilación de la información y luego pasamos por todo el proceso de estimación de intensidades y de la aplicación de métodos estadísticos para hacer el cálculo de parámetros de la fuente. Ahora bien, hay algo que sí es necesario advertir. No necesariamente como investigadores de la sismicidad en nuestros países tenemos que pasar por todo el proceso de sismología histórica, que es un proceso que tiene sus propias complicaciones porque requiere de los métodos históricos, sino que podemos aprender cómo utilizamos los resultados de la sismología histórica. Entonces, la charla y el curso va un poco a esa parte. ¿Cuáles son estos resultados y cómo podemos aplicarlos en nuestras propias investigaciones relacionadas con la sismicidad? Ahora bien, recuerden que les comentaba que el fin último de la sismología histórica es asignar los parámetros básicos a los terremotos históricos. Lo que significa que se trata de calcular los parámetros en lo que se refiere a la magnitud y en asignar un epicentro. Sin embargo, el parámetro fundamental para estudiar terremotos históricos y sin el cual no podemos avanzar en el cálculo de los parámetros de la fuente es la intensidad, que es un parámetro que desde la sismología instrumental se considera complementario de los datos instrumentales, pero en el caso de los terremotos históricos definitivamente es fundamental.
¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, la intensidad es una medida cualitativa y lo que refleja como medida es el nivel de destructividad de los efectos que produce un terremoto en las personas, en los animales, en las construcciones y en la naturaleza. Cuando nosotros revisamos las diversas escalas de intensidad que están en uso actualmente, podemos ver que en las distintas descripciones de los grados constan estos cuatro ámbitos. ¿Qué ocurre con las personas? ¿Qué ocurre con los animales? Hasta qué punto son afectadas las construcciones y si aparecen y cuándo aparecen efectos cosísmicos o efectos en la naturaleza que sean inducidos por la ocurrencia del terremoto. Existe incluso la escala de efectos medioambientales ESI 2007, que es una escala diseñada, una escala de intensidad macrosísmica que está diseñada específicamente para trabajar con la información de los efectos geológicos. Es una escala muy importante porque en algunos casos solamente tenemos información sobre efectos geológicos o la mayor parte de la información es de efectos geológicos. Puede ser el caso de terremotos que ocurren en una zona que no está urbanizada, por lo tanto no hay observaciones de personas, no hay registros escritos y probablemente no haya daños en las construcciones. O en el Venezuela tenemos un caso de los registros que se refieren al primer terremoto histórico registrado en nuestro país, que ocurrió el 1 de septiembre de 1530, que si bien afecta a la fundación primigenia de la ciudad de Cumaná en el oriente venezolano, la mayor parte de las descripciones se refieren al tsunami, a licuación, agrietamientos en el terreno y a fenómenos inducidos por el terremoto. Ese es un terremoto que cuando se ha discutido su estudio se ha sugerido que se haga la mayor parte de la estimación de intensidades con esta escala ESI 2007. Luego, por otra parte, ocurre con la intensidad, que es una medida descriptiva y por lo tanto depende de la observación y de la percepción humanas. Pero precisamente por esto, porque se trata de una medida cualitativa y descriptiva, la intensidad se puede estimar perfectamente a través de registros históricos. Obviamente, para hacer este trabajo se requiere todo un trabajo previo de compilación de las fuentes de información y de lectura y de relectura de estas fuentes para identificar todos los efectos macrosísmicos dentro de la información que estamos leyendo. Es conveniente, en todo caso, que esa sea una lectura que se haga acompañados, no una lectura que haga solamente el historiador o solamente el sismólogo o solamente el geólogo, porque la documentación histórica, por ejemplo, si es muy antigua, tiene ciertos requerimientos para poder leerla, porque el castellano del siglo XVI no es el castellano que hablamos en el siglo XXI. Se requieren ciertas habilidades como, por ejemplo, el uso de la paleografía, para poder leer adecuadamente estos registros y tener la identificación de los materiales que necesitamos. Pero sigamos con la importancia de la intensidad como parámetro sísmico fundamental en el estudio de los terremotos históricos y de la sismología histórica. Ocurre también que la intensidad es un parámetro realmente muy complejo. Fíjense que los terremotos tienen un valor de magnitud, uno solo para todo el sismo, pero tienen varias intensidades, cada una de las cuales corresponde a todas las poblaciones donde se registran los efectos de ese terremoto. Eso significa que existen factores que modifican la intensidad sísmica y que en general son factores que se toman en cuenta cuando se hace la estimación de intensidades para terremotos históricos. ¿Cuáles son estos factores? En primer lugar, hay que tener en cuenta las características intrínsecas del sismo, como la magnitud, el hipocentro, que es la localización donde rompe la falla y se produce la liberación de energía, y que es algo que está asociado además a la profundidad a la que se produce ese terremoto. Luego, también hay que tomar en cuenta la distancia que existe entre cada una de las poblaciones afectadas por ese terremoto y el epicentro del terremoto. En líneas generales, sobre todo para los terremotos superficiales, a mayor distancia del epicentro, las intensidades son menores. También hay que tener en cuenta las condiciones geológicas locales, por ejemplo, las calidades del terreno, el relieve, la densidad poblacional y por el lado de la parte urbana es necesario considerar cómo es la morfología urbana, cómo es la trama, cómo es el viario, cuáles son las calidades constructivas de esas poblaciones que estamos analizando y también la hora y el clima locales, porque en caso de países donde hay estaciones o climas extremos,
la hora y el clima pueden hacer la diferencia en profundizar los daños y en aumentar el número de víctimas. Entonces podemos ver que la intensidad es un parámetro realmente complejo de estimar. Se requiere al menos un entrenamiento mínimo en realizar la estimación de intensidades para familiarizarse con el procedimiento, con la lectura de los grados de la escala y también para aprender cómo se establece esa relación entre lo que estoy leyendo en el documento y el grado de intensidad que estoy asignando, que de paso sería algo que manejaríamos en el curso con un poco más de detalle. Un momento, que esto, ok, se fue más allá del necesario. Muy bien, fíjense que les he estado hablando de intensidades y quiero mostrarles un poco cómo estos factores han modulado la intensidad en el caso del terremoto ocurrido el 29 de octubre de 1900, que es un terremoto que afecta todo el centro norte costero de Venezuela. Este es un sismo que la magnitud ha sido estimada en 7,6, o sea que se trató de un terremoto realmente grande. De hecho, es algo que se puede ver por los efectos, no tanto por la destrucción material, que realmente tuvo unos niveles moderados, sino también por la cantidad de efectos geológicos registrados. Además de olas tsunami, se registraron movimientos de remoción en masa, grietas en el terreno, licuación y alteraciones hidrológicas e hidrotermales en los cuerpos de agua y en los cursos de agua de la región que fue afectada. Pero volvamos a la intensidad. Esto que pueden ver acá es el mapa de puntos de intensidad en la escala de Mercalli modificada para el terremoto de 1900. Este fue un terremoto que afectó principalmente la región capital y oriental en Venezuela. Entonces pueden ver, si seguían por la leyenda, que en el occidente venezolano, donde el sismo fue sentido con suficiente fuerza para registrarse, realmente fue sentido débil o ampliamente o con cierta fuerza, pero sin causar daños. Entre la leyenda que están viendo, entre el azul y el verde, simplemente es un sismo sentido sin que se haya registrado ningún daño. A partir del amarillo, el naranja, el rojo y el fucsia, ya estamos hablando de daños que van escalando desde los daños leves, los moderados, los severos y destructivos, lo que implica que en esas poblaciones hubo colapso total y parcial de edificaciones y se registraron también los números de víctimas, esto es, de muertos y heridos, más altos. Fíjense entonces, la región epicentral de este sismo, que es esta que estoy señalando por acá, para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo la distancia entre el epicentro y las poblaciones modula las intensidades para que en el occidente sean unas intensidades realmente leves, pero ya acercándose a la región central empiecen a hacerse moderadas y vayan de leves a destructivas en la región capital, que era la región más cercana al epicentro, en el caso específico de este terremoto. Por cierto que estos mapas de puntos de intensidad son también uno de los principales productos que tiene la sismología histórica. Bien, ¿cómo es el proceso de estimación de intensidades y luego del cálculo de parámetros de la fuente? Inevitablemente hay que pasar por la estimación de intensidades, porque sin los valores de intensidades no hay manera de aplicar ningún programa ni ningún procedimiento que nos permita estimar la magnitud y proponer un epicentro probable para los terremotos históricos. El primer paso es compilar y sistematizar la información sobre los efectos macrosísmicos que nosotros pensamos que es necesaria para evaluar ese terremoto. Por supuesto, aquí podemos incluir estudios previos que ya se hayan hecho sobre este terremoto, algunas otras reevaluaciones anteriores para ver qué información tienen esos artículos. El equipo de sismología histórica de Funvisis trabaja, como les había dicho, en investigación, prácticamente investigación básica. Nosotros, de hecho, tenemos experiencia en ir directamente a los archivos y hacer un trabajo de compilación de información en fuentes primarias bastante bien establecido, pero realmente eso se debe a que nosotros hacemos toda esta parte de la investigación de la sismología histórica y además somos un equipo interdisciplinario donde estoy yo, que soy antropóloga, que tengo una formación de las ciencias sociales, pero también tengo información en investigación histórica,
y está una sismóloga que hace los cálculos y un geólogo, y las tres visiones nos han dado un nivel de complejidad muy importante en lo que se refiere a la estimación de las intensidades, porque entonces se busca no solamente la descripción de los efectos de los terremotos que nos interesan, sino que a eso le sumamos la descripción de las poblaciones desde el punto de vista de su morfología urbana, de la densidad poblacional y de cualquier cosa en el complejo, en el contexto histórico que nos ayude a refinar las estimaciones de intensidad. Luego que se ha hecho la compilación y se ha sistematizado, se ha puesto en blanco y negro, hay personas, investigadores que prefieren hacer fichas bibliográficas, nosotros vaciamos directamente la información en un cuadro de daños. Es decir, una vez que tenemos toda nuestra información en blanco y negro, todas las fuentes transcritas y puestas en un archivo de Word, empezamos a leer cada uno por su parte y vamos marcando la identificación de los efectos del terremoto sobre las personas y animales, sobre las construcciones y efectos geológicos. Este cuadro de daños que ustedes ven acá es el cuadro de daños correspondiente a la estimación de intensidades para el terremoto de 1900 con la escala ESI, con la escala de efectos medioambientales ESI 2007. Entonces, nosotros no usamos fichas bibliográficas, sino que vamos trabajando directamente con el cuadro de daños. ¿Qué lleva nuestro cuadro de daños? Lleva las poblaciones, en realidad además lleva las coordenadas de cada población, que acá no lo tenemos porque era algo que ya se había hecho para la estimación en Mercalli modificada. Entonces colocamos todas las poblaciones, todas las coordenadas y empezamos con la información. ¿Qué ocurre en el medio construido? Pero más aún, ¿cuáles eran los efectos geológicos registrados? Aquí, en particular en este cuadro de daños, no hay información sobre efectos sobre personas y sobre animales, porque esta es la aplicación de ESI. Lo que nos interesaba para hacer esta estimación de intensidades eran los efectos geológicos que se habían registrado en diversas poblaciones venezolanas a causa del terremoto. Otra razón, además, por la cual nosotros decidimos aplicar la escala ESI 2007 para el terremoto de 1900 es porque teníamos la información necesaria para hacerlo. Esta es una escala que realmente no se puede aplicar a todos los terremotos históricos porque dependemos de la información de la que disponemos. Si existe información sobre efectos geológicos, se procede. Pero hay terremotos históricos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el terremoto de 1641, que es el primer terremoto registrado para Caracas y La Guaira, solamente cuenta con descripciones que hablan de los daños en ambas poblaciones y daños en infraestructura. No hubo ninguna observación ni ningún registro de efectos geológicos hechos por testigos presenciales de este terremoto. Entonces, este para nosotros es el primer paso, es organizar la información en un cuadro de daños, que por supuesto además depende de la escala. Si ustedes van a trabajar con la escala de Mercalli modificada o con la escala macrosísmica europea 98, hay que añadir las poblaciones, las coordenadas, los efectos en las personas, en los animales, en las construcciones y los efectos geológicos, para poder hacer una estimación completa. Además, nosotros siempre añadimos una columna de observaciones porque eso nos sirve para cualquier información extra. Alguna duda que se haya presentado durante el proceso de estimación de intensidades, algo que parece que no cuadra, dudas sobre el grado de intensidad que se está asignando o alguna observación sobre los efectos geológicos, alguna información de otra fuente donde se puede localizar información y cualquier observación que sea útil para guiar a los investigadores a través del proceso de estimación de intensidades para llegar finalmente a aplicar los diversos métodos geoestadísticos a fin de poder calcular los parámetros de la fuente. Existen diversos métodos, pero el equipo de sismología histórica de Fundisi ha utilizado principalmente el método Bakunin-Wentworth, que es un método geoestadístico desarrollado en 1999 por estos investigadores. La ventaja realmente del método Bakunin-Wentworth es que con 5 intensidades, con tener la intensidad registrada en 5 poblaciones, se pueden hacer perfectamente los cálculos para ese terremoto, de manera que no es necesario tener una cobertura de la información demasiado amplia. Eso obviamente es lo ideal, pero hay que admitir que los terremotos, mientras más antiguos, es más difícil conseguir la información. Pueden haber pasado mil cosas, no hay suficiente registro o el archivo se incendió
ocurrió algo con ese archivo, que se perdieron los registros y entonces hay poca información. Y este método nos ha permitido evaluar sismos que tenían exactamente la información de 5 poblaciones a las que se les pudo asignar la intensidad y se pudo continuar con los cálculos. Pero hay otros métodos que se pueden aplicar, no solamente Bacon and Wentworth, solo que este es uno de los métodos que más se utiliza en este momento dentro del ámbito de los investigadores que hacemos sismología histórica. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados y productos de la sismología histórica? Además de todo este trabajo que se hace y la forma como nosotros podemos complementarnos con otros investigadores como historiadores, urbanistas, arquitectos, ingenieros, por supuesto, pero hay geógrafos, hay toda una diversidad disciplinaria que suma a la sismología histórica y a la cual la sismología histórica también puede ayudar a completar investigaciones en otras disciplinas. Yo personalmente, que hago investigaciones de historia urbana, además de riesgo sísmico, me ha servido muchísimo todo lo que tiene que ver con la sismología histórica para afinar ciertos puntos, por ejemplo, en la evolución urbana de Caracas y de otras ciudades venezolanas. Ahora bien, como ya les había comentado, por supuesto, el propósito fundamental de la sismología histórica es estimar los parámetros sísmicos básicos de los terremotos históricos, intensidades, magnitudes y asignar un epicentro. Por allí tenemos un resultado sumamente importante, porque la sismología histórica trabaja con terremotos que no se pueden estudiar de otra manera, sino específicamente a través de los registros históricos, y entonces nos ayuda a ampliar y a completar la sismicidad histórica de una región, sobre todo en el periodo preinstrumental. Entonces, tenemos que cada vez más se investigan más terremotos o se ajustan los terremotos que ya han sido estudiados, se ajustan cuando aparece información nueva y llegamos a obtener una comprensión bastante clara de la sismicidad histórica de la región. Luego, este mismo estudio de los parámetros y de las intensidades nos lleva a establecer una distribución espacial, pero además también histórica, de los efectos macrosísmicos que se han registrado a lo largo del tiempo en nuestras ciudades, en el continente latinoamericano. Como hacemos estimación de intensidades, podemos estimar con un nivel de detalle muy alto cuál ha sido el nivel de los daños producidos históricamente por los terremotos en la región y en cada población en particular. Esta es una información muy importante porque la intensidad, a diferencia de la magnitud y de la profundidad y de la localización de los terremotos, es un parámetro que es sensible a las condiciones históricas de la ciudad. Es un parámetro que nos habla de cómo se comporta el suelo en esa ciudad, cómo responden esas ciudades a nivel de daño frente a la solidificación sísmica y a la amenaza sísmica. De manera que estos resultan unos estudios que también pueden complementar los estudios de microzonificación sísmica. En donde se muestran estos resultados, además de producir, por supuesto, artículos científicos e informes de investigación, los parámetros sísmicos básicos se llevan a un catálogo sísmico, un catálogo donde aparecen las poblaciones con sus coordenadas y los parámetros básicos. Estas son las intensidades, esta es la magnitud estimada y se propone un epicentro en tal parte. Y todo eso se lleva a un catálogo. Pero además también se producen catálogos históricos, porque mientras uno investiga y va reuniendo las fuentes, todas estas fuentes son transcritas y debidamente organizadas cronológicamente por terremotos, y al final nosotros terminamos obteniendo un catálogo histórico de nuestros sismos, que tenemos una información que no solamente puede ser trabajada por los sismólogos y los ingenieros, sino que puede ser trabajada por urbanistas, por historiadores, por científicos sociales o por geógrafos, para tener una idea más completa de cómo se modula la amenaza sísmica en la región y cómo ha cambiado el riesgo, cómo se ha movido la vulnerabilidad, pero también cómo históricamente esas poblaciones han respondido ante los terremotos. Luego también tenemos la producción de cartografía sísmica, bien sea un mapa donde compilamos los epicentros históricos o mapas donde compilamos isocistas o
compilamos puntos de intensidad para todos nuestros terremotos históricos y luego con eso se puede hacer, todo eso se puede complementar. Registrado en un caso y en otro, cuáles son las magnitudes de esos terremotos que han registrado las intensidades más altas, dónde estaba el epicentro, cuáles han sido las condiciones para que esta intensidad se registre de esa manera, cómo se comporta el suelo en esas poblaciones que históricamente se registran intensidades más altas o más bajas, o cuando vamos muy al interno de la ciudad, cómo se distribuyen las intensidades de un solo terremoto dentro de la ciudad y qué nos dice esa información sobre las calidades de ese terreno. Entonces, de allí podemos ver que la aplicabilidad de los resultados de la sismología histórica realmente es muy grande, porque es una información que se puede aplicar para evaluación de la amenaza sísmica, pero también se puede aplicar para los estudios de microzonificación sísmica. Son estudios que nos permiten, en general, ajustar el diseño de las edificaciones, hacer revisiones y ajustes en las normas sísmicas en nuestros países, evaluar cuáles son las condiciones locales y regionales que tiene el terreno, la sismología histórica, los resultados de la sismología histórica pueden ser una herramienta para el planeamiento territorial, por ejemplo, para decidir dónde ubicar núcleos poblacionales o dónde ubicar infraestructura estratégica. Lo mismo funciona para la planificación urbana, dónde ubicamos escuelas, dónde ubicamos hospitales, dónde ubicamos parques, dónde evitamos ubicar zonas residenciales. Además, se trata de todas unas aplicaciones que nos ayudan a avanzar en la reducción del riesgo sísmico y de la vulnerabilidad urbana. Pueden darse cuenta entonces que hay realmente una cantidad de profesionales que, sin necesidad de sumarse a la investigación básica en sismología histórica, pueden aprovechar todos los resultados que se obtienen, los catálogos, aprender a utilizar los catálogos, aprender a leer la cartografía sísmica y aplicarla, e incluso aprender a servirse de los catálogos históricos de terremotos, no solamente de los catálogos sísmicos. A ver, la diferencia entre ambos catálogos es que el catálogo sísmico solo tiene parámetros sísmicos básicos y el catálogo histórico solo tiene descripciones de los terremotos e información que nos puede ayudar a procesar y a contextualizar la información que estamos leyendo. Entonces, de acá tenemos aplicaciones que son útiles en cualquier rama de la ingeniería, en geofísica, en geografía, en urbanismo, en arquitectura y en planificación urbana. Y por otra parte, en sismología histórica estamos trabajando investigadores que por supuesto nos sirve perfectamente la retroalimentación que recibimos de investigadores de todas las áreas de la ingeniería y de las ciencias de la Tierra, pero además de las ciencias sociales y de ciencias particularmente que se ocupan del espacio, como la geografía y como el urbanismo. Entonces, bueno, para concluir, solo puedo decirles que aunque la sismología histórica parece una disciplina sumamente especializada, porque pues necesariamente requerimos el concurso de sismólogos o de físicos que ayuden, que coadyuven en el procesamiento de los datos, sobre todo el procesamiento geoestadístico, los resultados con una breve asesoría de algún investigador en el área pueden ser utilizados con grandes aplicaciones en todas estas disciplinas que les he comentado. Bien, eso ha sido todo por los momentos. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, estamos abiertos a las preguntas e inquietudes que tengan respecto a este tema. Muchas gracias, Alejandra, por tu charla. Quisiera preguntar si hay alguna pregunta en el auditorio. ¿Alguna persona que quieran hacer alguna pregunta? Pueden activar su cámara y su micro si desean hacer alguna pregunta. Yo quería hacerte algunos comentarios al respecto, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen una obra de ingeniería, llamémosla una central hidroeléctrica, una presa,
una construcción, digamos, de un puente, en fin. Dentro de los estudios que se generan ahí está el estudio del ambiente y dentro de eso está un estudio de peligro sísmico. Sí, En el peligro sísmico es un capítulo importante de considerar, es justamente la sismicidad histórica. O sea, sí, qué sismos en realmente. la historia han afectado esa zona donde se va a hacer esa obra, ¿no? Y evidentemente es importante, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en alguna oportunidad, hace muchos años, intentamos, digamos, hacer un estudio de completar el catálogo sísmico histórico que teníamos. Ok. Por un lado, empezamos a buscar información. Por ejemplo, hay un libro del padre Barriga de Arequipa, no sé si conoces el autor, donde él habla Sí, sobre la sismicidad histórica de Arequipa. Y el que ha trabajado mucho en sismicidad histórica en Perú ha sido el doctor Enrique Silgado, ¿no? Que ha construido la historia sísmica del Perú y también de Sudamérica en otro sí. libro, desde el año 1513, me parece, hasta el 1974 aproximadamente. Entonces, en esas narraciones que evaluábamos, nosotros encontrábamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Decía, eh, en este lugar, narraba el padre Barriga, decía, las mujeres tenían mucho contacto con los hombres, ¿no? Y Dios castiga y mandó un terremoto que duró 3 credos y 2 Ave Marías, ¿no? Vaya. Entonces, no, eso es lo que afirmaba en el libro, ¿no? Entonces nosotros teníamos que evaluar y decir, bueno, pues este terremoto, ¿dónde ha ocurrido? Como tú dices, ¿cuál ha sido su magnitud? ¿No? Y los efectos ahí se veían, tal vez hay que tener un poco a veces exageran, pero ¿cuánto le damos a la Sí, duración? ¿No? Tú te imaginas 3 credos y 2 Ave María, pues implica cuántos minutos, ¿no? varios minutos. Interpretar eso era difícil para nosotros, ¿no? Ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, generalmente la duración del terremoto no la consideramos por esa razón, pero básicamente Ciertamente. sí, el tamaño era también, había a veces, por ejemplo, en Lima, en el terremoto de 1746, Ajá. fue un terremoto extremadamente fuerte, se considera el más fuerte que hemos tenido en la historia, que Sí. estamos esperando algo similar a propósito. Ahí decían, por ejemplo, salió un sacerdote después de ese terremoto y dijo que había tenido unas visiones divinas y que al día siguiente había habido un terremoto, pues antes de eso, en Arequipa, ¿no? Y dijo Ujú. que iba a haber un terremoto similar en Lima después ya de ese terremoto y que pues al día siguiente, en esa noche, la gente se flagelaba en las esquinas pidiendo perdón por sus pecados, los infieles confesaban sus infidelidades según la narración que leí, ¿no? La gente daba limosnas a los mendigos y pedían, en fin, fue un cambio dramático, pues, de un momento porque ellos esperaban que iban a morir o que iba a haber una desgracia, ¿no? Al día siguiente, pues, no pasó nada y fue interesante todo ese elemento, ¿no? Entonces, la evaluación histórica es bien interesante y para nosotros, los no especialistas, es difícil, pero es muy útil. Porque, por ejemplo, en esos eventos que yo te menciono, en esos estudios, es necesario que el ingeniero o el que va a diseñar la estructura tenga que saber ha sido la intensidad máxima que ha Sí, ocurrido en el lugar donde va a diseñar esa estructura. Porque un sí, terremoto no necesariamente va a ocurrir en ese lugar, puede ocurrir a unos cientos de kilómetros y va a generar un efecto. Ese efecto de intensidad es básico para que el ingeniero diga, yo tengo que diseñar para esa intensidad. Obviamente se le tiene que dar parámetros de aceleración, qué sé yo, calculados. Pero ciertamente. esa sismicidad es fundamental. Entonces, Sí. generalmente en esos estudios yo lo que hago es entregar una tabla donde coloco el sismo, la fecha, la intensidad en el epicentro y la intensidad en la zona de estudio, estimada, ¿no? Más o menos en base a los datos que se tienen. Otros Sí. investigadores lo que hacen es colocan toda la narración histórica que se encuentra, ¿no? El sismo y la narración,
como referencia para que el ingeniero, el que va a trabajar en la diseño de la agricultura tenga esa información. Bueno, eso es lo que te quería comentar y preguntar. En el caso de los 3 creos y 2 Ave María, no sé qué harías tú como especialista, ¿no? ¿Cómo estimar la duración de ese terremoto? Realmente. Bueno, yo primero realmente tendría que buscar a alguien, con una persona que lo sepa, vas a rezar 3 credos y 3 Ave María y está un cronómetro, a ver cuánto dura. Pero eso sí, es probable que sea una exageración y son corrientes. En la documentación colonial en Venezuela, y yo supongo, yo no he leído algunos documentos coloniales de los principales terremotos del continente. Siempre hay alguna exageración, pero eso se debía a un tema económico, porque si el terremoto parecía muy grande, era probable que la metrópoli española respondiera realmente erogando los fondos para reparar fortalezas, iglesias, seminarios, estas cosas que rara vez sucedía. Siempre tenían los fieles que terminar reuniendo el dinero para arreglarlas. Pero fíjate que hay algo también interesante, Leandro. Por ejemplo, nosotros cuando nos han pedido estos estudios, si lo pide un ingeniero, nosotros entregamos parámetros básicos, pero hacemos un cuadro de efectos geológicos. No le entregamos la fuente completa, que puede ser ilegible para la otra persona, sino que entregamos las descripciones de efectos geológicos en el castellano actual, con una breve referencia de la fuente. Si la persona quiere esa fuente en particular, siempre puede acudir a nosotros por asesoría. Pero fíjate que a nosotros nos ha pasado además que no solamente hemos logrado levantar parámetros básicos y hemos levantado intensidades para terremotos que no estaban estudiados en Venezuela o que estaban muy mal estudiados, sino que también hemos iniciado el levantamiento de un catálogo de efectos geológicos de los terremotos históricos. Entonces tú puedes cruzar las intensidades, por ejemplo, en un lugar en el que se va a hacer una presa, cuáles han sido las intensidades registradas, pero también si con esas intensidades registradas se han registrado, por ejemplo, movimientos de remoción en masa en la zona donde se va a hacer la presa. Porque eso también apoyaría la necesidad de, mira, pero aquí hace falta un estudio más profundo de suelo, porque esto es lo que dice la parte histórica. Así Y es, por así es. allí se pueden hacer esos, o sea, uno puede hacer esas aproximaciones que ahorran a la persona o llevan a otros investigadores que ya son de otras áreas de ingeniería y geofísica a decir, mira, si la historia dice esto y recurrentemente en 4 terremotos se han sucedido movimientos de remoción en masa en esta zona, es que aquí definitivamente hay una situación, algún deslizamiento activo o alguna inestabilidad geológica que produce estos deslizamientos, y entonces se va a otro estudio más especializado, no histórico, por supuesto. Ah, sí, en realidad es muy interesante y útil la sismicidad histórica. Hay autores que han trabajado algunos siglos, incluso han descubierto terremotos que no Sí, han sido registrados, ¿no? Y muy importantes. ciertamente. El catálogo de sismos históricos de Perú es el único catálogo en Sudamérica que comienza en 1474, donde Mm, todavía no habían llegado los españoles, ¿no? Y ciertamente. yo me puse a investigar quién había puesto ese sismo, pues, en el catálogo histórico, ¿no? ¿Y por qué? El autor de esto, que no menciono su nombre, nosotros en el Perú, para la creación del Imperio Incaico, tenemos 2 leyendas. Una leyenda que es que los fundadores del Imperio Incaico, que fueron Manco Cápac y Mamaó Cruz, salen del lago Titicaca y Mm, fundan el imperio. La otra leyenda es de los hermanos Ayar, que salieron de un cerro, Tampotoco, ahí, salieron de ahí y fundan el imperio. Entonces, este investigador dijo, esa leyenda de los hermanos Ayar es el primer terremoto que registrado, ¿no? Para mí fue te voy a ser muy sincero, para mí fue una fantasía, una exageración, porque no tiene ningún rato realmente escrito, simplemente es una leyenda, ¿no? Entonces, en el ok. catálogo de Perú tú encuentras 1470 y tantos terremoto que le asignaba una magnitud, no sé cómo, y le asignó también una intensidad, evidentemente. Entonces, ese es el único, en el catálogo de los demás países comienza pues en una ya cuando se tiene registro, ¿no? Y en Perú, en los cabildos y en una de investigaciones que había hecho un tal Toribio Polo, que no sé si lo conoces, generó unas narraciones, pero cualquier cantidad de cada sismo que ocurría, lo ponía, ¿no?
ocurrió sismo en tal lugar, pasó esto, pasó aquí, a veces 3, 4 líneas, a veces una página completa. Entonces lo que hicieron en Perú fue agarrar cada uno de esos sismos y colocarlo. Y si decía ahí Lima, Lima era el epicentro. Si decía ahí Arequipa, Arequipa era el epicentro. Por lo Sí. tanto, el catálogo de Perú es muy denso en cuestiones de intensidades, pero habría que ver qué tan válido es, ¿no? Porque eso es una situación que se hizo no con especialistas como lo estás comentando tú, sino de una manera muy a la ligera, diría yo. Entonces, Claro. en Ceresis tenemos dos catálogos, un catálogo de intensidades y un catálogo Ajá. de hipocentros, ¿no? Y en el catálogo de intensidades existe el sismo, sus parámetros y toda la relación de lugares donde ha determinado y se ha determinado la intensidad del terremoto. Sí, Entonces, nosotros hemos utilizado mucho acá el catálogo de Ceresis sí, eso hemos como hecho, ¿no? parte de Entonces, la... Sí, lo que siempre nosotros lo hicimos fue una consultamos. plataforma para manejar ese catálogo. Y por ejemplo, en un estudio de ingeniería, ¿no? Tú dices, a ver, quiero saber qué intensidades han ocurrido en este lugar. Y podías pedirle al catálogo, a la plataforma cuáles eran las Ujú. intensidades. Entonces, por ejemplo, si es 7, 8, ya eso tiene intensidad que causa daño, obviamente, ¿no? Sí, Entonces ya hay que tener cuidado. Entonces, ciertamente. esa es la idea. Quería hacerte ese comentario, Alejandra. Y eso del tiempo, pues algo que a mí me sorprendió, ¿no? Así medían las cosas, pues 3 credos, 3 Ave Marías. Y en el terremoto de 1746 unas monjitas habían tenido unos sueños similares. Es fascinante Eso lo he leer todo leído. eso, es fascinante Sí realmente. es. Y ese terremoto generó pues cambios dramáticos en la sociedad, ¿no? Sí, Cambios totalmente. dramáticos, políticos, increíbles cambios. Es impresionante. La historia Sí, es básica. Te agradezco es mucho tu súper charla y importante. quisiera informar que el curso va a iniciarse el 21 de este mes. Así que los que desean inscribirse pueden hacerlo y hay un formulario que hemos lanzado en Ceresis, está en la página de Ceresis, llené el formulario y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario de los participantes? Ahí tenemos un astrónomo, por ejemplo, que está viendo la pregunta, que es Hugo Trigoso. Eh, Bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, entonces Alejandra, te agradezco infinitamente tu tiempo y la amabilidad que has tenido de ilustrarnos en esto. Ha estado bastante gente conectada por el Facebook, que lo estamos Qué pasando en bueno, línea. me alegro. Espero Por favor. que tengamos alumnos y podamos dar el curso. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias además a Ceresis por el espacio, Leandro, para hablar de estos temas, Muchas gracias a todos ustedes, realmente. amigos, y los espero en la próxima oportunidad. Vamos a hacer un homenaje Bueno, a la doctora Patricia Alvarado, que ha fallecido y que vamos a hacerle un homenaje. No sé si la conociste, Patricia Alvarado ha sido una científica argentina que tenía el cargo de directora del INPES, la primera mujer que fue directora del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Lamentablemente qué falleció bien. a causa de una enfermedad y le vamos a hacer un homenaje eh, el 22 de este mes. Te voy a pasar, nos Ok. gustaría mucho que participes en el homenaje. Por favor, me gustaría, me gustaría. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, gracias a todos. Feliz noche a todos. Chao, chao.